Hola a todas y a todos, mi nombre es Rodrigo García y en esta presentación vamos a intentar pensar cuáles son las estrategias prediales y colectivas con las que contamos para mitigar la insustentabilidad en la lechería familiar del Uruguay. En la primera parte de la presentación trabajaremos sobre cómo son los sistemas lecheros familiares en el marco de sus principales restricciones, para después pasar a preguntarnos qué es lo que debemos mirar para conocer y diagnosticar estos sistemas, y finalmente qué elementos tenemos para repensar e intentar intervenir en los sistemas lecheros familiares. Uno de los sistemas de producción a los cuales ha afectado fuertemente el avance de la agricultura en los últimos 10 años ha sido a la lechería, y en particular a los productores lecheros familiares, tanto por el aumento en el precio de la tierra como por el aumento en los arrendamientos. Esto ha llevado a una dificultad a poder acceder a la tierra en las maneras que históricamente lo han hecho los lecheros familiares. Por otro lado, las características propias del modelo de producción, con la situación de dependencia y de altos requerimientos a los productores familiares. Por un lado, requerimientos de especialización productiva. Los lecheros deben estar especializados en producir leche en cantidad y calidad. Por otro lado, un alto requerimiento de insumos, principalmente de insumos externos. También la necesidad de poder acceder a maquinaria en tiempo y forma en momentos fundamentales para producir y conservar los forrajes. También al momento de invertir en infraestructura, la necesidad de poder acceder a capital. Y también el requerimiento de producir leche de calidad, tanto en cuanto a su composición como a sus características higiénicas y sanitarias. Todo esto genera una fuerte presión para los productores lecheros familiares. Otro aspecto a considerar es la integración de los sistemas lecheros familiares de forma subordinada a la cadena, con una fuerte presencia de la industria y con la dificultad de que si no acceden de esa forma se genera una situación de irregularidad difícilmente de sostener. Y finalmente, un tema importante a considerar es el fuerte envejecimiento de los titulares en los predios lecheros familiares y la falta de quien siga adelante, la falta de sucesores. Bien, entonces, ¿qué elementos deberíamos considerar para intentar conocer y diagnosticar los sistemas lecheros familiares? Por un lado, la organización del trabajo. ¿Quiénes son los que trabajan, los que realizan las tareas? ¿Cómo se organizan para realizarlas? Por otro, la producción predial en sí mismo, en cuanto al manejo de los recursos, si están siendo bien manejados, de qué forma se manejan, y también cuáles serían las áreas prioritarias a enfocar en intentar conocer y aportar, sobre todo cuáles son las que generan mayores problemas o tienen más impactos también en el sistema en su globalidad. Otro aspecto es la gestión general del sistema, y aquí se involucra, por un lado, quién y cómo toman las decisiones, tanto las productivas como las económicas, pero también cuáles son los objetivos que mueven a esas decisiones, o sea, por qué es que hacen lo que hacen. Y finalmente, otro punto que deberíamos considerar es cuáles son los vínculos que tienen en el entorno, cómo se vinculan ellos para resolver problemas más allá de los recursos con los que encuentran en el predio, ya sea con vecinos, con organizaciones, con instituciones y técnicos, cómo se vinculan en el territorio. ¿Con qué situación nos podemos encontrar entonces al analizar una situación concreta? Vamos a un ejemplo de un sistema lechero familiar del departamento de San José, donde tenemos por un lado bajos e inestables ingresos de la familia y por otro una carga de trabajo excesivo. Si hacemos foco en los ingresos, tenemos que esa situación se genera básicamente por unos altos costos de la producción y por otro por el poco volumen o el bajo volumen producido. ¿Cómo llegamos a esta situación? Generalmente en los sistemas lecheros familiares la base forrajera es un factor fundamental como componente del sistema, y en este caso muchas veces tenemos problemas en el manejo de la base forrajera. Por un lado, al momento de elegir las especies que vamos a integrar principalmente en las praderas, tanto sea por una dificultad en el acceso a la semilla, por otro lado, por una mala elección en cuanto a desconocer las características de esa semilla y cómo esa especie que estamos eligiendo se adapta a las condiciones que tenemos,
tanto de manejo como de condiciones ambientales. Y por otro lado, el manejo en sí de esas praderas, tanto sea a través del pastoreo, el manejo en la fertilización o las malezas. ¿Eso a qué nos lleva? Generalmente a un problema en la duración de las praderas. Praderas más cortas y por lo tanto rotaciones más cortas, con un aumento de los verdeos principalmente o cultivos de verano y de invierno. Producto de esto, obtenemos un barbecho en el otoño, una época fundamental y bastante crítica, que es excesivo, con una superficie importante del tambo que está sin producir pasto. ¿Qué pasa entonces? Los productores necesitan salir a comprar fundamentalmente suplemento, lo que conlleva a un alto costo, a un aumento del costo del alimento, y eso nos va a repercutir directamente en el alto costo. Y por otro lado, la mayor necesidad de siembra en mayor superficie del establecimiento, que muchas veces a los productores familiares una de las dificultades que aparece es el conseguir una siembra en tiempo y forma, principalmente por la dificultad en el acceso a la maquinaria. ¿A qué llevan estas condiciones? A una baja producción total de materia seca por hectárea. Esto nos repercute también en aumentar el costo del alimento. La pastura como alimento más barato se produce con el mismo gasto en menor cantidad, y por otro lado a un problema de alimentación de las vacas. Este problema en la alimentación de las vacas, por un lado, evidentemente nos disminuye la producción individual de cada vaca, pero por otro lado también nos afecta a nivel de su funcionamiento reproductivo y la eficiencia reproductiva que tenemos en el sistema. Por lo tanto, nos va a estar repercutiendo en los costos generales del sistema. Generalmente los productores que hacen ante esta situación intentan recurrir a otro nivel de suplementos, generalmente también de mayor costo, por lo tanto aumentando aún más el costo de la alimentación. A esa poca producción individual de vacas se suma la poca posibilidad de tener más vacas en el establecimiento al tener poco pasto. Esas dos situaciones nos llevan a una baja producción por hectárea. A esta situación se suma que la superficie ya limitada generalmente de los sistemas lecheros familiares no es ayudada por la presencia de categorías que no están siendo productivas en ese momento, como es la recría en el propio predio. Esas dos situaciones van a aportar a ese poco volumen predial en nivel general. Entonces, a partir de esta situación y ya pasando a pensar qué elementos tenemos para intentar modificar los sistemas lecheros familiares, tenemos que pensar dónde vamos a hacer foco. En primer lugar, para pensar el predio, uno de los elementos que surge como central es el tema del uso del suelo y de las rotaciones forrajeras. Es algo que debemos considerar de manera importante para nuestra intervención. Entonces, en primer momento, va a surgir la necesidad de aportar hacia el manejo. En primer lugar, para pensar a alargar las rotaciones, tanto al momento de elegir la mezcla forrajera, que sea una elección consciente, que conozcamos la especie que esté mejor adaptada tanto a los objetivos del sistema como a las condiciones que allí se presentan. Por otro lado, intentar ajustar la fecha y las condiciones de siembra, sobre todo en la época del otoño, y ajustar el manejo principalmente de las praderas. Por otro lado, en la alimentación de los animales, apostar a que la suplementación sea en cantidad, calidad y momentos adecuados. Suplementar con aquello que los animales precisen en el momento que lo precisen, no más ni tampoco menos. Y como herramientas concretas para este aporte, avanzar en trabajar sobre balance forrajero y balance de dieta con los propios productores, que ellos se puedan apropiar de esa herramienta. En un segundo momento ya podemos entrar a pensar la gestión de los recursos. Primero en el uso de los registros, intentando considerar cuáles son los registros a los que los propios productores están adaptados a usar, utilizan, visualizan como registros. Y por otro lado, la noción de costos, que comiencen a visualizar de manera general cuáles son los principales costos y cómo pueden influir en ellos. Y luego tenemos las herramientas colectivas para pensar el aporte a la intervención en los sistemas lecheros familiares. Aparecen entonces
las estrategias de apoyo a la producción como una serie de herramientas colectivas que permiten a los productores familiares acceder a tecnologías de escala o que necesiten capital para implementarlas. Vamos a ver algunos casos de ellas y dónde es que principalmente intentan incidir estas estrategias. Una de ellas es el servicio de maquinaria colectiva, a partir del cual los productores reducen los costos, tanto por acceder colectivamente a la maquinaria, como en la propia acción de la utilización de esa maquinaria. Y por otro lado, les permite acceder a la maquinaria en tiempo y forma para potenciar ese aumento de la producción de forraje. Otra de las estrategias en las cuales ha avanzado la lechería es la operativa de sorgo grano húmedo. Esta estrategia le aporta suplemento de calidad, fundamentalmente energética, y barato en el predio cuando el productor lo precise. Por lo tanto, aporta reducir los costos de la suplementación y también mejorar la producción individual de las vacas al contar con ese alimento cuando lo necesita. También tenemos los sistemas de campo de recría colectivo, donde los productores envían a esa categoría de ternera y vaquillona en la época que no está siendo productiva para la producción de leche. Eso le permite incrementar indirectamente la escala del predio, pero también mejorar la eficiencia de esa recría a la cual generalmente no le presta la debida atención. Y en conjunto, estas estrategias, como otros tipos de estrategias, intentarán generar un aporte en reducir el tiempo de trabajo de la familia y por lo tanto apuntar a mejorar las condiciones de trabajo y de vida. A nivel general, las estrategias de apoyo a la producción levantan restricciones estructurales para poder acceder a tecnologías desde la producción familiar. ¿Y cuáles son los impactos que podemos visualizar de estas estrategias? En este caso se analizaron 100 establecimientos lecheros familiares del departamento de San José, separando a aquellos que no accedían a ninguna estrategia de apoyo a la producción, a aquellos que lo hacían de forma limitada a algunas estrategias y a aquellos que accedían a un paquete de estrategias de apoyo a la producción de forma integrada. Lo que visualizamos es que aquellos que accedían a las estrategias de apoyo de forma integrada eran aquellos que en promedio podían sostener una mayor cantidad de vacas para una superficie similar, por lo tanto aquellos que producían un mayor volumen de litros de leche por superficie y aquellos que tenían una producción predial en base a la producción de leche mayor por hectárea. Podemos decir entonces que el acceso de forma integrada a las estrategias de apoyo a la producción genera un aporte a los sistemas lecheros familiares en vías de mejorar la eficiencia en el manejo de sus recursos, principalmente con aumento de niveles de producción interesantes. Pasemos entonces a algunas reflexiones finales. Por un lado, la importancia de considerar que siempre lo que se hace tiene un porqué y es necesario conocerlo para intervenir en ello e intentar modificarlo y aportar a esa modificación. Por otro lado, entender que las acciones prediales deben estar sumadas o combinadas con acciones colectivas para intentar modificar estos sistemas que aisladamente difícilmente generen grandes impactos. En estas intervenciones deberíamos apostar a contrarrestar aquellos mecanismos principales de pérdida de los excedentes en la producción familiar y también considerar las estrategias colectivas de apoyo a la producción en otros sistemas de producción que hemos estado viendo a lo largo de este curso, como son los sistemas familiares ganaderos y hortícolas. En lo global, entender que nuestra intervención va a ser parte de un proceso constante de formación y aprendizaje en el cual los productores logren aprender y apropiarse de aquellas estrategias y herramientas que estemos trabajando con ellos. Aquí tienen la bibliografía sugerida, obligatoria y ampliatoria que ustedes podrán acceder para profundizar.